alumnos. Corresponde la clase teórica de cáncer de páncreas. Como le comentaba a sus compañeros, ¿no? Cáncer de páncreas es poco frecuente en nuestro medio. Más bien la reunión trata del cáncer de páncreas, pero nos va a ayudar un poco a enfocarnos, a discernir o a ayudarnos a hacer como un diagnóstico diferencial de otras posibilidades, ¿no? Yo le decía también a sus compañeros que justamente ahora nosotros somos gastroenterólogos, ¿no? Los que operan a los casos de cáncer de páncreas son los cirujanos oncólogos acá en mi hospital. Y justo he visto ahora en la mañana, dentro de las interconsultas que han hecho, una señora que hace 3 meses ha sido operada de cáncer de páncreas y que sin embargo 3 meses después, la señora, o sea, 2 meses después, la señora empieza con vómitos, con distensión abdominal, ¿no? Y le han hecho estudios de ecografía, tomografía, donde el estómago está bien distendido. ¿Qué es lo que está pasando con la pobre señora? La señora está teniendo una obstrucción duodenal en la segunda porción. ¿Por qué está teniendo obstrucción duodenal en la segunda porción? Porque el tumor había afectado esa estructura, ¿no? Porque el páncreas está adherido, ¿no? El páncreas, la desventaja del páncreas, pues, es que es retroperitoneal y está adherido a los vasos, está adherido a otras estructuras, ¿no? Y eso se expresa en las manifestaciones clínicas. Entonces, a la señora le han hecho una endoscopía y le han encontrado justamente que en la segunda porción del duodeno se encuentra tejido infiltrativo. O sea, la lesión ha afectado también a esa estructura. Y pues el pronóstico es malo, ¿no? El pronóstico del cáncer de páncreas es malo, como vamos a ver de acá en adelante. Estos son los aspectos que deberíamos, ¿no?, considerar en esta reunión. Está en su texto el cáncer de páncreas que estudiamos, es el más frecuente, al que nos vamos a dedicar, es el adenocarcinoma ductal, ¿no? Que está acá en Romanos en el 3, está primero, con Romanos también el primerito, en el maligno, perdón. Aún así, las 3 causas más frecuentes de estas neoplasias ductales, enumeradas en orden de relevancia o de frecuencia, son la neoplasia intraepitelial pancreática, así se llama, neoplasia intraepitelial pancreática, la neoplasia mucinosa papilar intraductal, ¿no? Y la neoplasia quística mucinosa. Repito, neoplasia intraepitelial pancreática, neoplasia mucinosa papilar intraductal y neoplasia quística mucinosa. Esas son las 3 lesiones primarias tempranas que dan origen al carcinoma ductal pancreático. La epidemiología comentaba también que en el Perú, por ejemplo, el cáncer de estómago es más o menos 18 por 100.000. Las neoplasias se ve la frecuencia o la estadística es por 100.000, ¿no? La incidencia por 100.000. ¿Cuántos casos hay por 100.000? Estómago, 18 por 100.000. Mama, 17 a 20 por 100.000, por ejemplo, ¿no? Como dice acá en la diapositiva, en el Perú, porque no hay estadísticas generales, en Lima hicieron un trabajo y la incidencia que sacaron en la población que estudiaron era 3.9 por 100.000. Pero miren ustedes, mortalidad, 3.4 por 100.000. ¿Qué quiere decir eso? Que casi todos los pacientes que se operan de páncreas o casi todos los pacientes diagnosticados de páncreas se mueren. A los 5 años, solo el 3% vive. Y eso, como vamos a ver, ya sea operados o no operados. Es problemático ese dato, ¿no? Si bien es cierto, es poco frecuente, pero su tasa de mortalidad es muy alta. Ahora, la incidencia
De estos casos, más o menos, según literatura, pues está, el promedio es más o menos 71 años, ¿no? 71 años es el promedio de los pacientes que tienen cáncer de páncreas. Antes de los 40 años o antes de los 45, dicen otros, es raro, ¿no? Muy poco frecuente. En cambio, de 65, 70 años ya es más frecuente. Eso le digo porque cuando hablemos del cuadro clínico vamos a ver que ese dato es importante, ¿no? Entonces, el cáncer de páncreas exocrino se refiere pues al adenocarcinoma ductal, que es el más frecuente. Otros tipos de cáncer de páncreas exocrinos, los carcinoides, los linfomas y los sarcomas, ¿no? Que son de lejos mucho menos frecuentes, ¿no? Mucho menos frecuentes. Hablando de factores de riesgo, que nos quede claro, hay mucha investigación, alimentación, café, muchas otras posibilidades. Sin embargo, los 4 factores de riesgo fehacientes, demostrados, probados hasta ahorita, hasta la último principal, el tabaco. Las dos asociadas y que tienen que ver una con la otra, la obesidad y la diabetes, y la cuarta causa, pancreatitis crónica. Esas 4 causas, tabaco, obesidad, diabetes y pancreatitis crónica, diríamos que son las causas ya probadas como factores de riesgo. El resto quedan como sospechosas, como posibles, como en investigación o dudosas. El alcohol es un dato importante considerarlo, ¿no? El alcohol es un factor directo para cáncer de páncreas, o sea, no es un factor de riesgo directo. El alcohol puede causar pancreatitis crónica y la pancreatitis crónica es un factor de riesgo para cáncer de páncreas. Es un factor de riesgo indirecto, más no directo. Puede ser un factor en el contexto de una pancreatitis crónica. El 90% de los cánceres de páncreas son esporádicos, se llaman. Ese es el nombre. Esporádico quiere decir que no está asociado a ninguno de los síndromes genéticos estudiados. Esos síndromes genéticos estudiados, donde, por ejemplo, un paciente tiene cáncer de mama, cáncer de cuello uterino y cáncer de páncreas, o tiene melanoma y cáncer de páncreas. Esos síndromes genéticos se dan a nivel mundial en un 5 a 10%. Es poco. No es lo más característico. Lo que se sabe en nuestra realidad es que los factores más importantes son los factores relacionados a los no modificables, como por ejemplo la edad, el género, la raza, ¿no? Son no modificables. Y los factores modificables, ¿no? Que tienen que ver ya con los factores medioambientales o factores determinantes del medio ambiente. Bien. Como le dije al comienzo, ¿no? La causa más importante o el factor más importante es la presencia de una neoplasia intraepitelial pancreática de bajo grado, ¿no? Que es una lesión pequeña de milímetros que puede surgir en cualquier lugar, la cual tiene displasia de bajo grado. Esa lesión, en caso de darse mutaciones, por ejemplo, principalmente del gen KRAS, que está en el 95% de los casos, en caso de que yo tenga una neoplasia intraepitelial pancreática, que no es más que displasia. Cuando estamos hablando de neoplasia, no estamos hablando todavía de tumor maligno, carcinoma. Es una neoplasia, se refiere. Cuando hablamos de neoplasia, hablamos de que hay displasia simplemente. Por eso puede permanecer mucho tiempo ahí esa neoplasia. Sin embargo, si yo tengo el gen, si yo tengo el oncogen KRAS inicial, es el que inicia toda la cascada, si yo tengo ese gen, se bloquea la apoptosis, o sea, ahí la muerte celular programada ya no se da, entonces hay una proliferación clonal que todavía no me lleva a cáncer, todavía me sube, como esta diapositiva de acá, me sube de neoplasia intraepitelial pancreática con displasia de bajo grado a una neoplasia intraepitelial pancreática de mediano o de alto grado. O sea, eso es lo que hace. O sea, me activa para que
sucedan los demás pasos, o sea, para que de esta fase de neoplasia intersticial pancreática progrese hacia un carcinoma invasor, ¿no? Tienen que haber delecciones. ¿Qué pasa acá? Cuando yo activo este gen OncoRAS, se activan los genes supresores de tumores. Eso pasa a diario en todos nosotros. Existen genes supresores de tumores, que los más importantes son el CDKN2A, ¿no? Estos son de ciclina, ¿no? Las quininas de ciclina, el P53 y el DPC4. Entonces, si yo solamente tengo esto, pero no están suprimidos estos genes, se queda con displasia de bajo grado y no evoluciona a neoplasia. Pero si además estos genes se suprimen, mire, están en el 90% de los cánceres de páncreas, hasta en un 75% el P53, hasta un 55% el SMAD4. Entonces, el proceso va a ser este. Activación de este oncogen y supresión de este, o inactivación de estos supresores. La consecuencia va a ser esta. No se olviden entonces de estos genes, que este es el que inicia y estos son los que lo continúan. Aquí viene la parte importante de nuestro tema, de nuestra charla. ¿Qué es lo que sucede con el cáncer de páncreas? Los cánceres en general no tienen síntomas específicos, lamentablemente. Aquí y en todo sitio del mundo, a no ser que tengan programas de tamizaje, de detección temprana, los cánceres no te dan molestias específicas, son molestias muy vagas, muy sutiles, para nada específicas de una enfermedad. Por ejemplo, ¿qué es lo característico en los cánceres de páncreas? Esto lo he sacado tal cual del libro, ¿no? Esto está en Farreras, Harrison, está tal cual así. Esto es lo que dice. Claro, es la información que ellos brindan de acuerdo a trabajos que recopilan, metaanálisis, ¿no? Sin embargo, los síntomas más importantes de este tipo de enfermedades suelen ser los síntomas inespecíficos, tales como que el síndrome consultivo. El síndrome consultivo, tales como la baja de peso, ¿no es cierto?, la hiporexia y la astenia. El paciente con cáncer de páncreas viene a verte porque dice, doctor, yo me canso, me siento débil y me he adelgazado. Y tú le preguntas, ¿y cómo está su orina? Está un poco oscura, porque él no se ha dado cuenta. Ahorita que me pregunta usted, dice, mi orina está oscura. Y mis heces están claras. Dices, ha bajado de peso y tiene una edad apropiada, ¿no? Tiene más o menos 75, 70, 65 para arriba, ¿no? Años. Tiene 65 años o más. Tiene síndrome consultivo, no quiere comer, ha bajado de peso y tiene coluria. Ya. A este paciente, lo más probable es que tenga una obstrucción de la vía biliar y por la edad y por la baja de peso, una obstrucción de vía biliar de causa maligna. Es importante considerar eso. No sabemos todavía dónde es, ¿no? O sea, no podemos saber porque no le hemos hecho ningún estudio, pero ya estamos sospechando de que es una obstrucción de la vía biliar de causa maligna. Le haremos ecografía, ¿no? Porque los síntomas, como le digo, no son claros. Ahora, el dolor abdominal que dice acá, intenso, el epigastrio, no suele ser lo característico. Lo más característico suele ser un dolor sordo, un dolor opresivo y que se acompaña a veces de citofobia. Ese paciente dice, ese dolor no me deja comer, dice, no, eso es citofobia. O sea, además de que tiene hiporexia, tiene citofobia. Citofobia es el miedo a comer por la molestia que le genera. Tengo náusea, doctor, no tengo ganas de comer porque me duele cuando como. Por eso es que los pacientes van al gastroenterólogo porque dicen que tengo gastritis, ¿no? Tengo mi gastritis, entonces el gastroenterólogo no se da cuenta que el paciente está bajando de peso y dice, tiene su endoscopía, le hice su endoscopía, pero no tiene nada, señor, usted es un paciente que se está quejando por las puras porque su endoscopía no tiene nada. Un momentito, le has preguntado si tiene acolia o hipocolia o tiene coluria, le has preguntado cuánto ha bajado de peso. Tenemos que pensar en esas posibilidades, ¿no?
Y si de repente le evalúo y tiene tinte subictérico o dice que tiene prurito, cuidado, ¿no? Este paciente no me parece que fuera estómago, este sí me parece que fuera un vía biliar. O sea, en vía biliar pueden ser otras posibilidades. Puede ser páncreas, puede ser colangiocarcinoma, puede ser un tumor ampular, un tumor periampular, un tumor del hígado, un tumor de la vesícula. Cualquiera de esos puede ser, pero es un tumor, por el cuadro clínico, por la edad, por la forma de presentación. ¿Listo? Entonces, no se olviden que los síntomas son específicos y en quienes hay que sospechar, en aquellos que ingresan por síndrome colestásico, ¿no? Colestasis, o sea, orina colúrica, heces claras, baja de peso y también hiporexia, ocitofobia y dolor inespecífico, ¿no? O sea, el dolor inespecífico, un dolor opresivo, leve, nada más. Algunos pacientes al momento del diagnóstico tienen diabetes, ¿no? Cuidado con aquel paciente que debuta con diabetes a los 65, 70 años. La diabetes aparece generalmente en el contexto del síndrome metabólico, aparece más o menos a los 40 años, 40, 45. Pero en aquellos casos donde el paciente a los 65 o 70 años tiene hiperglicemia o tiene diabetes, hay que tener cuidado. Probablemente haya una afectación pancreática y probablemente sea por un tumor en el contexto claro del cuadro clínico, ¿no? También hay casos donde, por ejemplo, el paciente tiene 70 años y tiene pancreatitis aguda. Claro, se le maneja la pancreatitis, ¿no? Se le da su tratamiento, sale de alta, pero tiene cálculos en la vesícula, no tiene por ecografía. Tiene hipertrigliceridemia, no tiene. No ha tomado fármacos, no ha tomado alcohol. ¿Qué pasa con este paciente? ¿Por qué ha tenido pancreatitis a esa edad? Mucho cuidado, hasta un 11% de pacientes que ya tienen pancreatitis aguda a esa edad puede ser que hayan tenido previamente ya un cáncer de páncreas. Otras manifestaciones menos frecuentes, pero que son ya inespecíficas también, la trombosis venosa, la paniculitis, engrosamiento del panículo adiposo, el pemfigoide, la diarrea, también vemos pacientes con diarrea. También puede haber una forma incidental de presentación, ¿no? O sea, ustedes están evaluando un paciente por otra causa, el paciente va a ser operado por otra causa o tiene dolor no muy claro y a la hora de ver la ecografía ven que hay una lesión quística en el páncreas. Entonces esa lesión quística en el páncreas amerita investigación. Puede ser benigna o maligna, necesita investigación. Lo llamativo en el examen físico del cáncer de páncreas son dos cosas. El paciente está adelgazado y el paciente es ictérico. Incluso puede tener signos de rascado. Esos son dos temas importantes que ustedes tienen que ver en un paciente con cáncer de páncreas. Que está adelgazado o caquético y que tiene ictericia. Después puede haber hepatomegalia, puede haber una masa a la palpación, puede haber síndrome Courvoisier, ¿no? Courvoisier-Terrier o Courvoisier, donde ustedes le palpan la vesícula y la vesícula se siente grande, remitente, móvil, pero no le duele al paciente, porque el páncreas está crecido, ha obstruido la vía biliar y eso a largo plazo ha hecho que la vesícula crezca por obstrucción, pero el paciente no le duele. Eso se llama síndrome Courvoisier. Es un dato que se presenta pocas veces, ¿no? Pero repito, ictericia y caquexia son los datos importantes a considerar. En el INEM, por ejemplo, yo tengo estadísticas de otras realidades, ¿no? De Argentina, de otras realidades, donde, por ejemplo, lo más importante no es el dolor, sino lo más importante es la baja de peso y el síndrome consultivo. No. Estas son estadísticas de esta institución, ¿no? La baja de peso, la ictericia, la hiporexia son los datos más importantes de presentación de estos pacientes. Cuando le hagamos perfil hepático, porque es, ¿no? Cuando ustedes ven un paciente que ingresa porque tiene coluria, tiene acolia, bajado de peso, entonces ustedes, y no quiere comer, entonces ustedes le piden su perfil hepático, donde van a ver el famoso perfil colestático, ¿no?
El perfil hepatocelular se refiere a transaminasas. El perfil colestático se refiere a fosfatas alcalinas, esa obstrucción. El paciente va a tener por laboratorio signos de obstrucción de la vía biliar. Al comienzo todavía no sabremos qué es, pero ya tenemos un acercamiento, porque ya tenemos nuestra baja de peso, nuestra ictericia, ¿no es cierto?, nuestra hiporexia, nuestro cansancio y encima nuestro perfil hepático con colestasis. Ya, entonces decimos algo hay en la vía biliar, ¿no? También se puede elevar la amilasa y la lipasa, ¿no? Producto de obstrucción de los canalículos que pueden llevar a una pancreatitis o simplemente a una elevación. También va a haber desnutrición, ¿no? Los pacientes están desnutridos. En relación al marcador CA19, estos marcadores aumentan, pero sobre todo en lesiones grandes. Siempre insisto que al marcador CA19 para el diagnóstico lo necesitamos cuando tenemos dudas, porque si ya tenemos por tomografía, por ecografía, por resonancia, ultrasonografía, un tumor de 3 centímetros o más, que a toda costa nos dice que es heterogéneo, que es maligno, ¿para qué necesitamos el CA19? Entonces, esta sería la observación, ¿no? O sea, en esos casos, cuando el tumor está grande, va a salir elevado, pues ya sé que tiene el paciente. En todo caso, me serviría para pronóstico. O sea, lo opero al paciente, le doy quimioterapia, radioterapia a largo plazo. Voy a ver si ese marcador se sostiene, ¿no? Se mantiene o disminuye, pero no me sirve. Lamentablemente, perdón, no me sirve para lesiones pequeñas, porque en las lesiones pequeñas, donde yo lo necesito, no aumenta las lesiones grandes. Por eso es que su sensibilidad no es tan buena todavía. Y otra cosa es que se eleva pues en otras lesiones, ¿no? O sea, no solamente se eleva en tumor de cabeza de páncreas, se eleva en cualquier tumor de la vía biliar. El CA19 es una proteína que surge de la inflamación o de la afectación del colangiocito. Y si el colangiocito está afectado, se eleva. Pero ese colangiocito se puede elevar incluso en un cálculo de la vía biliar, una colangitis. Por eso dice que en otras enfermedades se puede elevar, en ampulomas, en tumores, en colangiocarcinomas también se eleva. O sea, no es específico, pero nos ayuda, diríamos, complementa y puede servir para el pronóstico actualmente, no porque no serviría, pero según resultados actuales revisando, habla de que en algunos estudios no usan el CA19 para hacer el seguimiento, ¿no?, a los pacientes. Con cautela siempre los marcadores, ¿no? Porque al fin y al cabo el diagnóstico definitivo es la tomografía o la cirugía. Entonces, ante un paciente sospechoso, ¿no?, que tiene síntomas de ictericia obstructiva, que ya por perfil hepático vimos que tiene alterado, ¿no?, a favor del perfil colestático, ¿no? Entonces, le hacemos sus estudios. ¿Qué estudios le hacemos? En manos expertas, en manos experimentadas, con un ecógrafo de buena resolución, la ecografía diagnostica hasta en un 95%, ¿no? Pero sobre todo lesiones grandes. O sea, en lesiones mayores de 3 centímetros, la ecografía es excelente. Obviamente que de ahí hay que hacerle su tomografía, ¿no?, para estadiarlo, ¿no?, porque con la ecografía no se puede hacer estadiaje. Pero sí, ¿no?, una ecografía es importantísima porque es la primera prueba que se hace para estudiar las vías biliares y nos da idea cabal, completa, en relación a la dilatación de las vías biliares. Dilatación de la vía biliar, dilatación del Wirsum, ¿no? Nos da esa idea completa. Después complementaremos pues con la resonancia, ¿no? Pero es la primera prueba que se hace. La tomografía es la prueba de elección para páncreas. Lo que se puede ver es una dilatación del Wirsum, dilatación del colédoco, y se va a ver la masa, ¿no?, la masa en la cabeza del páncreas o en el cuerpo, en la cola, ¿no? Tiene sus observaciones también la tomografía en relación al estadiaje. ¿Por qué?
un buen número de pacientes que han sido operados por cáncer de páncreas, en donde la tomografía no encontró nódulos peripancreáticos o no encontró infiltración de las estructuras vasculares, a la hora de la intervención se encontró. Eso es lo que ha pasado con la paciente que yo les comentaba. Una paciente que ha sido operada de páncreas, que cuando han entrado a operarla, la tomografía no lo decía, al entrar a operarla, han encontrado que la masa estaba chocando o tocando las estructuras adyacentes, o sea, sobre todo las estructuras vasculares, ¿no? Que es más difícil, ¿no? Resecar una estructura donde está una vena, una arteria, sobre todo, pegada ahí al tumor, es difícil resecarlo, se produce una hemorragia masiva, ¿no? Entonces, eso no lo, hasta dice que hasta un 20-25% de pacientes que han sido operados de páncreas, donde la tomografía no decía que había infiltración, puede haberlo. O sea, no, la tomografía no decía que había afectación de las estructuras vasculares. Entonces, quiere decir que tiene sus limitaciones también. Acá está el tumor de cabeza de páncreas, ¿no? El colédoco súper dilatado, ¿no? Acá está, tumor de cabeza de páncreas. Aquí igual, ¿no? Son fases. La ultrasonografía endoscópica o ecografía endoscópica, ¿no? También tiene alta sensibilidad, valor predictivo negativo elevado. Y la ventaja de esta ecografía endoscópica es que te ve lesiones pequeñitas. A ver, si yo por colangiopancreatografía por resonancia magnética, o sea, yo por resonancia magnética o tomografía, tengo una lesión de 2.5 centímetros, heterogénea, con compromiso de vasos, ya para que le hago ecografía endoscópica, ¿no? No necesita. Pero si es una lesión pequeña, o quiero estudiar una lesión quística del páncreas que parece quística, parece heterogénea, parece y no parece, tengo que hacerle una ecografía endoscópica, con la ventaja de que me va a servir para tomar muestras y me va a definir mejor la estructura pancreática. Porque lo ve directo, ¿no? Es una ecografía directa que está cerca de la lesión, lo identifica cerca. La ecografía que hacemos por la transparietal, o sea, desde la pared, es difícil porque el aire interfiere. En cambio, este es un endoscopio que ingresa por la boca, llega hasta, por ejemplo, la segunda porción del duodeno y el transductor, que era endoscopio, se cambia y se convierte en ecógrafo. Entonces ve el páncreas desde se puede decir, lo ve al páncreas desde su lado, ¿no? Adyacente, el transductor se coloca al lado del páncreas. Y por eso sirve más. Y por eso sirve para lesiones más pequeñas, para diagnóstico diferencial de lesiones más pequeñas y para tomar muestra, ¿no? La colangiopancreatografía por resonancia magnética puede superar a la tomografía básicamente en el sentido de que, por ejemplo, no se puede usar contraste, ¿no? En el paciente. Si no se puede hacer contraste en el paciente, podemos usar una resonancia o no, porque es alérgico al paciente o está contraindicado, ¿no? Para esos casos. Y importantes también en vías biliares, ¿no? La colangiopancreatografía por resonancia magnética puede de repente aclararnos algunos aspectos de las estructuras blandas, ¿no? de la lesión. Tomografía con emisión de positrones puede servir para el seguimiento, pero eso no se hace. La laparoscopía, ¿para qué sirve? Les hablaba de la paciente que fue operada, ¿no? Bien, a ver, si yo tengo una paciente donde por tomografía o por resonancia es claro, ya está bien delimitado que hay un espacio entre el páncreas y el resto de estructuras, o sea, quiere decir que sí se puede resecar, no hay problema. El cirujano entra, opera. Pero si la tomografía tiene dudas o hay probabilidad de que estén afectados los vasos, sobre todo las arterias, no tanto las venas, sino las arterias del tronco celíaco, mesentérico superior, aorta, ¿no? Esas arterias que están y que son vitales. Si la tomografía no me aclara eso, entonces para no someterlo, como en el caso que les menciono, a una cirugía en vano, podría hacer una laparoscopía, que no me tarda mucho, no es difícil. Ingreso con el laparoscopio, ¿no es cierto? Le hacen ingresa y entonces con un lente va mirando en la pantalla o visión directa, va mirando si está afectado. Si está afectado ya el tronco celíaco, entonces ya no se opera el paciente, una laparoscopia simple.
solamente con la paroscopía y se clasifica al paciente ya como no resecable, ¿no? O de repente se pensaba que era borderline, pero ese borderline, pero ya no es borderline, ya puede ser resecable mejor con la paroscopía. Ahora se está pregonando eso porque dice que hay buen número de pacientes que, como les dije al comienzo, hasta un 20-25% que han sido operados, no debería serlo, ¿no? Porque ya estaba afectado muchas estructuras, ¿no? Y cuando tú operas a un paciente al que no se debe, le aumentas morbilidad, pues no, le aumentas morbilidad y mortalidad. La citología, ya sea por ecografía endoscópica, por tomografía o por pancreatografía, sirve para casos donde, por ejemplo, digo ya, pues este paciente no va a ser resecable, puede ser que sea resecable el borderline, pero yo quiero darle radioterapia, quimioterapia, y me parece que está entre que es tumor cancerígeno, o de repente es una lesión quística, o de repente es un linfoma, o es un tumor estromal, o es una pancreatitis autoinmune, o de repente es una metástasis de cualquier otro órgano. Antes de someterlo al paciente a un riesgo, porque la quimioradioterapia también trae efectos adversos, antes de eso le puedo hacer una confirmación citológica, con punción, con aspiración, con aufafina, ¿no? Ya sea, como digo, con ecografía o con tomografía. Ingresa una aguja, toma una muestra, me dice, doctor, este es el diagnóstico, ya le puedo dar su tratamiento para ese fin. Aquí hace una comparación, ¿no? Una diapositiva donde aquí dice US es ultrasonografía endoscópica, este es la US es ecografía abdominal convencional y tomografía computarizada multicorte espiral, ¿no? En el último, miren, el T1 dice PT1, la sensibilidad para cualquier diámetro de tumores, la ecografía y la ultrasonografía, cualquiera son iguales, no hay diferencia, pero para tumores pequeños, para T1, tumores pequeñitos de 2 centímetros, 2.5 centímetros o menos, la ultrasonografía es 95% sensible. En cambio, la ecografía solamente convencional, US es ecografía, le digo, solo 52%. Y la tomografía, 43%. O sea, quiere decir que para tumores pequeñitos, para tumores medianos, diríamos que no hay diferencia, no hay significativo. Pero para tumores pequeñitos, hay mucha diferencia, 95% frente a 52 y 43. ¿No? Quiere decir que para conclusión, cuando piense en una lesión pequeña que es dudosa o que no se sabe todavía, la ultrasonografía endoscópica es la plus. El diagnóstico diferencial clínico, o sea, en la presentación clínica la hacemos con otros tumores, ya dijimos tumores de la vía de Batter, tumores de la vía biliar, no se olviden siempre de tener su diagnóstico diferencial, ¿no? Doctor, y si eso no es, ¿qué podría ser? Yo siempre les pregunto en los casos, ¿y diagnóstico diferencial? Claro, dice, lo presentan el diagnóstico bien bonito porque ahí está. Pero ¿qué otra cosa podría ser? Imagínense que ustedes no tienen la tomografía, no tienen la patología. ¿Qué otra cosa piensan? Porque ese es ejercicio clínico que hay que hacer. Ejercicio clínico respecto a las posibilidades diagnósticas. Uno cuando viene un dolor de pecho, ¿no? A ver, ¿cuántos minutos se presentó el dolor? ¿Frente a qué se presentó el dolor? ¿Comió algo frío? ¿Estuvo emocionado? ¿Sufre de cardiopatía? Entonces, igualito, ¿no? Ese dolor, usted dice, cardiopatía, depende aquí, inestable, infarto, ¿no? Igualito en este caso, ustedes dicen, ya, de esta forma se presentó, bajo de peso, tuvo astenia, tuvo porexia, tuvo coluria, colia, ya. Entonces, estos son nuestros diagnósticos diferenciales. Los más importantes, el tumores de vía biliar, o sea, colangiocarcinoma o tumor de Klatskin principalmente, tumores ampulares o periampulares, la pancreatitis crónica. Esos son los principales diagnósticos diferenciales. Tumores de ampolla de Batter, tumores periampulares, tumor de vía biliar, pancreatitis crónica, y por ahí le agregamos la colelitiasis o la colerocolitis, pero eso es en el contexto de pacientes que son jóvenes. Ustedes se ubican en el panorama, ¿no? Paciente joven, lo más probable benigno. Paciente mayor, ya conforme va avanzando la edad, conforme hay otros síntomas como baja de peso, palidez, ya, entonces lo más probable es que sea maligno. En cuanto a las masas, esto es en cuanto a clínico, ¿no? El otro es cuando yo me encuentro una masa, cuando le hago una ecografía, encuentro una masa. ¿Cuáles pueden ser las más principales causas? La pancreatitis crónica y otras causas autoinmunes. Pancreatitis autoinmune no vemos acá. Tumores endocrinos son bien raros, metástasis son bien raros, linfomas son bien raros, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un semejante tumor. En los dos flechitas, la flechita de su mano izquierda es
obstrucción a nivel del colédoco, y la flechita a la mano derecha es obstrucción a nivel del Wilson. La masa está en medio, y mire cómo está dilatado el colédoco. Todo esto de acá, medirá pues 3 centímetros. El colédoco es brutalmente dilatado está el colédoco, ¿no? En esta otra imagen hay una punción, una lesión, ¿no? Una lesión pancreática. Ahí está la aguja que está entrando, ¿no? Y está tomando una muestra. Es una punción con aguja fina. Muy bien. Este es protocolo para evaluación de la masa pancreática. TNM. El TNM tiene sus observaciones, ¿no? Porque el TNM, como dije, se hace por tomografía. Y si la tomografía subdiagnostica afectación del árbol biliar, entonces tiene sus limitaciones, ¿no? Y otra cosa, otra observación que le hacen al TNM, porque este solamente tiene que ver con el tumor, es el T, el N, que son los ganglios regionales, y el M, que son ganglios a distancia. De nuevo, la vez pasada les comenté cuando hablábamos de otro cáncer. Una cosa es infiltración, otra cosa es metástasis. Todo tumor que afecta a los tejidos aledaños se llama infiltración, infiltra. Doctor, el paciente tiene estadio 4 porque el tumor ya se pegó a los vasos. No, señor, eso no es estadio 4, es T4, que es otra cosa. T4 es una cosa. Acá dicen el T4, si lo están viendo, ese tumor que afecta tronco celíaco, arteria mesentérica superior o arteria hepática común. Eso es T4, pero es solamente el T. El N son ganglios, esos amarillitos que están ahí, esos son ganglios regionales. N1 cuando son 1 a 3 ganglios y N2 cuando ya son más de 4 ganglios, ¿cierto? Entonces se refiere a ganglios regionales, eso no es metástasis a distancia, son nódulos regionales. M son metástasis a distancia, por eso es TNM. Por ejemplo, un paciente que tiene T2, o sea, el tumor tiene 2 a 4 centímetros, no tiene ganglios periféricos y tampoco tiene ganglios a distancia, tendrá un estadio 1A. Pero si el paciente tiene ya sea T1, T2, T3 o T4, pero ya tiene N2, o sea, tiene más de 4 ganglios, ya le aumenta el estadio y es 3, ¿no? Independientemente del T, mira, así fuera T1, así fuera T2, así fuera T3, o sea, T4, pero ya tiene N2, o sea, tiene ganglios, le empeora el pronóstico. Repito, entonces, una cosa es infiltración, otra cosa son ganglios regionales y otra cosa son ganglios a distancia. T, local, N, regional, M, distancia. Entonces se clasifica por grados, ¿no? Al estadio 1 y 2 le decimos tumor localizado resecable, el estadio 3 localmente avanzado no resecable y el 4 metastásico. Acuérdense bien, 4 es metástasis. Ahí dice T4. T4 forma parte de todo el TNM. T4 es cuando afecta la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, la arteria hepática común. A eso se refiere el T4. En esos casos, esos tumores son localmente avanzados, hermano. A eso se le llama tumor T4. Ya, es un tumor localmente avanzado. No tiene metástasis. Puede ser que no tenga ganglios N ni tenga metástasis, pero al afectar la arteria mesentérica superior o el tronco celíaco, la arteria hepática común, ya se convierte en T4 y es irresecable. Y también hacen la recomendación, ¿no? Una cosa es que afecte la arteria, otra cosa es que afecte la vena. O sea, si afecta la vena mesentérica, la vena porta, la vena esplénica, no es impedimento de cirugía, más sí cuando afecta la arteria. Acá está el tratamiento, así de concreto. Sobre esto, como les comentaba a sus compañeros, sobre esto, ahí está en camino. Ahorita están bastantes ensayos clínicos se están haciendo sobre esto. ¿Por qué se están haciendo tantos ensayos clínicos? Porque el pronóstico es malo. Los pacientes aún operados viven poco tiempo, viven 12 meses nada más, o 24 meses, a mucho. No viven más a pesar de ser operados. Entonces se está buscando la mejor forma de mejorar el pronóstico. A tal punto entonces que para los cánceres localizados, ¿no? se operan, se resecan y se usa quimioterapia adyuvante con gemcitabina. Ahora eso ha cambiado, incluso ahora ya se puede usar FOLFIRINOX, que es la combinación de oxaliplatina y de furacilo de leucovorina. No, pero para localizados, cirugía, no queda otra. Cirugía y después quimioradioterapia. Para localmente avanzados,
aquellos que ya no van a poder ser operados, o sea, aquellos que tienen T4, que afecta la estructura vascular, arterial, solamente se da quimioterapia con gifritamina, con radioterapia. Borderline, ¿a qué se llama borderline? Son aquellos tumores que la tomografía o los estudios dicen que puede estar pegado el tumor a la vena, pero que no lo traspasa, ¿no? Dice que no lo envuelve la arteria, o sea, tiene una chance todavía, tiene una opción, tiene una probabilidad todavía de respuesta. Para esos casos, entonces, se les llama borderline, ¿no? Quiere decir que se le puede dar quimio-radioterapia neoadyuvante para ver la posibilidad de después de una cirugía. O sea, se le da la quimioterapia, las sesiones que corresponden, se le vuelve a hacer otra tomografía o otra resonancia y se le determinará, ¿no? Espero que esté quedando claro eso, ¿no? Cuando hablamos de adyuvante, significa que yo lo opero al paciente y después le doy la quimio o la radio. O sea, lo trato después. Cuando digo neoadyuvante, a ese paciente, antes de tratarlo, antes de operarlo, le doy la quimioterapia o la radioterapia, o ambos, y después lo opero, y después que lo opero le vuelvo a dar. Eso se llama neoadyuvancia. Muy bien. Ahora, para los metastásicos, como saben, pues esos ya no se operan, ¿no? Eso solamente se maneja paliativamente, no se le dará quimioterapia. Está en estudio, ¿no? Están en boga algunos estudios donde tratan de darle quimio, radio, ¿no? Para mejorar su pronóstico de los pobres pacientes. Entonces, el único tratamiento curativo de estos pacientes, pues, es la resección, con las técnicas convencionales, ¿no? Será la operación de Whipple, la pancreatectomía distal, dependiendo, pues, de dónde esté la lesión, ¿no? Entonces, existen contraindicaciones para la resección. Enfermedad metastásica distante, metástasis a los ganglios extrarregionales. Acá no dice regional, ¿no? Dice extrarregionales. O sea, quiere decir que hay ganglios más allá. Compromiso de la arteria mesentérica, hepática o tronco celíaco, compromiso de la vena porta de más de 2 centímetros, dice, mira, o sea, que lo envuelve a la vena porta ya, o sea, no solamente choca con la vena porta, sino que lo envuelve. Eso son contraindicaciones para la resección ya. Hay una cirugía, este era tumor de cabeza de páncreas, acá está el tumor, se reseca de acá y así queda bien bonito. El cirujano hace esto, ¿no? Le hace una pancreato y una ostomía, ¿no? Ahí está unido ahí. Toda esa reconstrucción hace el cirujano. Este es el tumor en el cuerpo. Aquí más fácil, ¿no? Acá no necesita resecar todo esto, solamente se reseca acá y queda así. Un drenaje. ¿Cuáles son las complicaciones? Estos pacientes, solamente el 20% de los pacientes con cáncer de páncreas pueden ser operados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? Que hay que manejar en forma conjunta. No es que, aquí también hay que, por eso hay que concientizarnos en este sentido, ¿no? No es que el cirujano que lo ve el cáncer de páncreas es el cirujano, no tengo nada que ver yo. No, señores, el cáncer de páncreas lo tiene que ver el gastroenterólogo, el internista, porque también maneja glucosas altas, el oncólogo clínico, porque probablemente le tenga que el quimioradio, la nutricionista, porque el paciente no come, el psicólogo, porque hay que darle consejería, el gastroenterólogo, porque hay que hacer drenajes, el cirujano general, porque a lo mejor tiene que hacer alguna derivación, o el cirujano oncólogo. O sea, es un manejo multidisciplinario. El médico de medicina paliativa, de terapia del dolor, también. Todos lo manejamos. Entonces, como tiene complicaciones, tromboembolismo venoso, por ahí unos compañeros ha escrito, dice, para neoplásicos, sí, pues no, síndrome de las entrelates, tromboembolismos, todo eso son síndromes para neoplásicos que están descritos, ¿no? Que son inespecíficos, pues no son propios de una sola enfermedad, se pueden presentar en varias enfermedades los síndromes para neoplásicos. También la acotación, el alumno que ha hecho. Entonces, las complicaciones, obstrucción biliar, disfunción hepática, o sea, el paciente falla en el hígado ya, ¿no? Por una colangitis secundaria, ¿no? El hígado está afectado, empieza a haber insuficiencia hepática crónica, o sea, se presentan varias cosas, ¿no? Entonces se tienen que manejar estas cosas, ¿no?
y como consecuencia de la cirugía, la fístula, fugas de bilis, el vaciado gástrico retardado, neoplasia pancreática, diabetes mellitus, ¿no? Ven que acá hay manejo para varios especialistas, ¿no? ¿Qué se hace entonces? Para la ictericia, derivación biliar-digestiva, colocación de stents, drenaje biliar interno o drenaje biliar externo. Para la obstrucción duodenal, o sea, el tumor del páncreas, por ejemplo, el paciente que les digo está obstruido el duodeno, entonces tiene que hacer una derivación, ¿no? Bueno, siempre y cuando no haya carcinomatosis peritoneal, ya sea que se coloque un stent o ya sea que sea una derivación para que el paciente pueda comer. Una derivación gastroentérica o una prótesis duodenal. El dolor se puede manejar con analgésicos gradualmente hasta incluso inyección de sustancias como alcohol absoluto u otras sustancias en el mismo tronco celíaco, ¿no? Ya sea por la cirugía misma, pues el paciente, es operado el paciente y ve que ya no se puede resecar, entonces ahí en la zona donde